Bendecidos, bienvenidos una vez más a este espacio que hemos catalogado una obra preparada de antemano sin herir a nadie, mostrando evidencias de la verdad en Cristo Jesús y en su Evangelio después de la resurrección, habiendo sido glorificado hasta lo sumo. Así que vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de potestades y principados y huestes de maldad. ¿Cómo aprender a identificarlos? Se va a sorprender, va a ser un poco difícil, pero esta es la verdad en Cristo. Iniciemos. Utilizamos hoy a Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Palabras importantes de este versículo: tinieblas de este siglo. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Vamos a ir interactuando y introduciéndonos al texto. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿sí? O sea que nuestros enemigos, ¿sí?, no es el cuerpo exterior, sino contra principados, ¿sí? Principados son pensamientos que nacen de un principio de error y se convierten en potestades, luego en gobernadores de las tinieblas. Esta palabra es la ignorancia. Entonces, los principados y las potestades y los gobernadores de la ignorancia, contra ellos es que luchamos. De este siglo, porque la ignorancia de este siglo, Pablo se refiere al siglo de la ley, que fue hasta Cristo. Entonces, transferir el siglo de la ley después de la cruz es enemistad contra Dios. Por eso dice que estos principados, estas potestades y estos gobernadores viven en tinieblas. Entonces ellos gobiernan las tinieblas. Entonces las tinieblas es la ignorancia. ¿Y dónde se ve eso? En todo el sistema religioso. Protestante, evangélico, católico y de toda clase de religión, de ciencia, ¿sí?, o de conocimiento que no sea el verdadero, el del evangelio de la gloria de Cristo. Es todo aquel que le da vida a lo que la cruz destruyó para siempre y le quiere dar vida después de la cruz. ¿Por qué? Porque por no haber creído en la verdad se le dio poder a ese engaño que traía para que crean la mentira. Entonces, lo primero que va a sentir es que va a estar ubicado en alguno de los dos siglos, ¿sí? Porque sabemos que en la cruz se consumaron los siglos, o sea, el siglo de la ley y el siglo de la gracia. Esa es la consumación de los siglos. Entonces, se consumó este para darle cumplimiento a este, que también se consume, ¿sí? Se cumplió, se cumple. Se trata de entendimiento, se trata de sabiduría. Recuerde que conocer es que se sepa en la mente, pero sabiduría es vivir un estilo de vida en ese conocimiento, o sea, aplicar. Dice acá, tomamos también a Gálatas 2:14. Sabemos que Pedro, ¿sí?, no iba en la verdad del evangelio, sino en el evangelio de error. ¿Por qué? Porque enseñaba a los gentiles a judaizar. ¿Qué significa eso? Los enseñaba a andar en tinieblas, porque judaizar es transferir el siglo malo de la ley a la gracia. Entonces, recuerde que él tenía reputación junto con Juan, ¿sí?, Judas, Santiago, eran los de reputación. Entonces, guarde esta explicación, la reputación. Ahorita todos los sistemas religiosos piramidales, porque hay jerarquías, es por jerarquías, entonces esos jerarcas tienen reputación de ser algo. Pero ya vamos a saber qué reputación es la que les da
el espíritu de la verdad. Dice en Gálatas 2, 4 y 5, falsos hermanos. Entonces, ¿quiénes son estos principados, potestades y gobernadores? ¿Cómo iniciaron? Como falsos hermanos. Dice que se introducían a escondidas para llevarnos de nuestra libertad en Cristo a esclavitud. Sí, se cumple nuevamente el evangelio del error, que es el siglo malo de la ley, y estos falsos hermanos llevaban a los hermanos de Gálatas, ¿sí? La primera congregación de santos que cayó del conocimiento de la gloria de Cristo por Pedro, Juan, Judas, Santiago, ¿sí? Entonces, dice que eran introducidos a escondidas para llevarnos de nuestra libertad en Cristo a esclavitud, o sea, a la ley. Dice que no accedimos a someternos ni por un momento a ellos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba clarito. Recuerde que Pablo le enseñó Jesucristo personalmente y todo lo tomó por estiércol. El haber tomado todo por estiércol, por pérdida, por ganar el conocimiento de Cristo, podía distinguir falsos hermanos, ¿sí? Distinguió la hipocresía de Pedro por judaizar a los gentiles. No solo fue a los Gálatas, ahí fue que comenzó, ¿sí? Antes de esto trataba de ser honesto, pero le ganó el fruto, por su fruto lo conoceréis, ¿sí? No renovó el entendimiento, no tuvo el amor por la verdad, Dios les envió un poder engañoso y se metieron a los gentiles a hacerlos caer de Cristo, del conocimiento de la gloria que el apóstol Pablo estaba tratando de establecer en ellos, porque eran niños todavía. Y como un niño es llevado por todo viento de doctrina, la reputación de estos falsos hermanos, que se convirtieron en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de la ignorancia, porque ahí está la ignorancia, ahora estamos en luz, ¿sí? Los escogidos y predestinados, y en tinieblas, ¿sí? Está la ignorancia, que habla del siglo de la ley. ¿Por qué? Porque mientras que se predique de Moisés, el velo estará puesto. Cuando se conviertan, ¿a quién? A Cristo. Bueno, dice Mateos, el libro histórico de Mateo 7, 21 y 23. Muchos me dirán, Señor, acá hay una forma de identificarlo. En tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios y hicimos milagros. Entonces declararé, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué sucede? Jesús alerta eso en los días de su carne para enseñarnos por el Espíritu ahora, porque dice el Espíritu le revelará todas las cosas, para enseñarnos cómo identificar lo que hacen maldad. Hacedores de maldad. Esta maldad viene por este evangelio de error, ¿sí? Por eso el principio de la maldad fue la apostasía que Pedro, Juan, Judas y Santiago introdujeron a la iglesia de los gentiles, ¿sí? No es que haya otro evangelio, sino que hay estos personajes que comenzaron a corromperlos. Y ellos hicieron ministros incompetentes hasta este tiempo, ¿sí? Y la multiforme desgracia, o que no hablaban de la gracia, sino de la mezcla de la ley y la gracia, se extendió por toda la tierra, creando así principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de la ignorancia, porque ellos introdujeron la ignorancia, la verdad la trajo el apóstol Pablo del tercer cielo, de este siglo de la ley, ¿sí? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes, amados hermanos, comienzan desde tus pies hacia arriba. ¿Por qué? Porque ahí termina la tierra. Entonces comienza lo celeste. Y tú eres parte de esas regiones. Eres parte de esas regiones. ¿Sí? Para poder distinguir la maldad debe existir cuerpo. ¿Sí? Debe existir cuerpo. Por eso usted ve noticias y ve la maldad multiplicada. Esa es la maldad multiplicada. La maldad multiplicada. ¿Sí? La que muchos enfriaron su corazón por no tener el amor por la verdad. Entonces fue multiplicada y usted la ve multiplicada en guerras, en diferentes deseos engañosos y mala conciencia que referencia a una mente inicua, ¿sí? Que se produjo por no haber predicado la verdad. Ahora, entonces en Mateo dice que
en tu nombre echamos fuera demonios, ¿sí? Pero Colosenses nos dice la verdad que los exhibió públicamente, ¿sí? Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué sucede? Los destruyó, ¿sí? Los destruyó. ¿Por qué? Porque después de la cruz no son más, ¿sí? Pero ¿cuál es el poder engañoso que Dios envió? ¿Por qué Él lo envía? Por no creer a la verdad, por hacerse enemigos de la cruz, que la cruz destruyó todos los enemigos, ¿sí? La cruz nos muestra la verdad, la mente de Cristo nos muestra la verdad. Entonces, ¿qué hacen después de la cruz? Diciéndole que en su nombre profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron grandes milagros, ¿sí? Hay la fe de obras que era hasta antes de la cruz, que es la cual habla el Santiago, que sabemos que no tenía la mente de Cristo, había aprendido todo lo de la circuncisión, y en la circuncisión la fe es con obras, ¿sí? Por eso Jesús ponía las manos y sanaba enfermedades y le decía, tu fe te ha sanado. O sea, la fe era don del hombre, ¿sí? La fe era del hombre. Después de la cruz, el apóstol Pablo habla y dice que estábamos confinados en la ley para aquella, confinados en la ley para aquella fe que iba a ser revelada. Sabemos que la revelación vino por el evangelio del apóstol Pablo. En Gálatas 2:7 dice, el evangelio que yo recibí fue la incircuncisión. Ese evangelio no me lo reveló ni carne ni sangre, ¿sí? ¿Sí? Sino lo aprendí directamente de Jesucristo. ¿En qué posición estaba Jesucristo? En la de Dios nuevamente, porque él antes de la cruz se había despojado de ser Dios como si no fuera nada que aferrarse y se metió a un cuerpo de hombre, ¿sí? Se metió a un cuerpo de hombre. Cumplió, fue dado vino bajo la carne, bajo la ley, cumplió la circuncisión a perfección, la llevó a su fin en la cruz y activó el nuevo pacto, el cual le reveló al apóstol Pablo, ¿sí? El cual el apóstol Pablo va, después de 14 años, a Jerusalén a hablar con Pedro, y dice que estaba Pedro y estaba Jacobo, que es el mismo Santiago, que eran hermanos según la carne del Señor. Dice que les expuso la verdad del evangelio que él predica, ¿sí? Y parece ser que no le creyeron. ¿Por qué? Porque la verdad del evangelio anula a Moisés, ¿sí? Porque la ley fue hasta Cristo para todo aquel que cree, ¿sí? Que cree. Qué tremendo, ¿no? Después de creer hay que pasar a saber. Dejamos de creer y sabemos. Dios necesita que tú creas en Él para que tú pases a saber que eres el mismo. En eso concluye la consumación del misterio que estaba oculto por los tiempos y la edad. Cristo en nosotros. Entonces, la consumación es la formación total de la plenitud de Cristo para que sepamos, ya no solo creamos, sino que sepamos que somos Dios manifestado aquí en la tierra. ¿Pero cómo? Por un conocimiento claro, perfecto, limpio, sin contaminación. Por eso hacemos el trazo de la palabra. ¿Para qué? Para los escogidos y los predestinados. No estamos hablando de todos porque no es de todos la fe. En este momento habrán unos que crean, que perseveren y que alcancen, y habrán otros que no es el tiempo, pero no hay que preocuparse. En la siembra hay varias recogidas de cosecha. Así que algunos serán las primicias y después Dios irá abarcando, porque lo que necesita Dios es que se comunique la verdad, que se comunique la verdad. Y el que es de Cristo oye su voz y le sigue. Dice Efesios 4:22, dice, despojados del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. Ahí quiero hablar de algo importante. Después de la cruz, todo el que nace, todo el que comienza a nacer después de la cruz, nace sin pecado, ¿sí? Porque el pecado fue quitado en la cruz para siempre. Entonces nace sin pecado y nace con todas las herramientas de poder vivir una vida de piedad en gloria, conociendo que es identidad del reino de los cielos, o sea, Jesucristo hombre en la tierra. Pero ¿qué sucede? Nace a una cultura donde todo está a espaldas a Dios. O sea, ¿por qué? Por ejemplo,
Romanos 8:7 dice, designios de la carne que son enemistad contra Dios y no se sujetan y no pueden sujetarse. La palabra designios son pensamientos que tú crees voluntariamente. Entonces, cuando naces de pequeño, naces en una familia que ya ha recibido los designios de la carne y te introduce a ti desde pequeño los designios de la carne. Por eso Jesús deja claro, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre, o sea, los de la familia de la fe. ¿Sí? La otra familia, de ahí vienen nuestros progenitores, pero lastimosamente ellos también entraron en los designios de la carne y no los heredaron como pensamientos. Por eso te meten a sistemas religiosos y te meten a conocer a Dios por fuera de ti mismo. Algo que no le pasó a Jesús, porque Jesús se autopredestinó y se autorresucitó. Uy, ¿usted por qué dice eso, hermano? Sí, porque él iba a venir en carne y envió un ángel que le diera la información a María, ¿sí? De que él era Dios. Y él se formó sabiendo de que él es Dios. ¿Por qué? Porque él nació 100% hombre. Así como tú naces y no sabes que tú eres Dios y tienes que pasar a recordarlo, y mientras que lo recuerdas, vive gobernado por los designios de la carne, que son enemistad contra Dios y no se sujetan a Dios y no pueden sujetarse a Dios. ¿Sí? Entonces estamos hablando con un público o con algunos hermanos escogidos y predestinados o con todos, queremos que sean todos que puedan recibir, que vienen de una condición de designios de la carne. Quisiéramos que nuestros progenitores nos hubieran formado diciéndonos, mira, tú eres hijo de Dios y de Dios nace Dios. Dios es el árbol de la vida y tú eres ese árbol, tú eres la vida. ¿Sí? Y así pues nos equivocaríamos menos, nos levantarían en el conocimiento de la gloria de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo conocemos la gloria si no hay cómo detectar la ignorancia o las tinieblas? ¿Sí? Bueno, dice así, vamos a pasar a esta parte, dice Efesios 5:14, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, resucitado y glorificado. ¿Sí? No Jesús de Nazaret en los días de su carne, porque él no pudo revelar el misterio. Por eso él decía, mire, les tengo que decir cosas que ustedes no van a comprender, pero si él las revelaba antes de ir a muerte en la cruz, él invalidaba el pacto, porque ese pacto era del siglo malo, de tinieblas. Ese pacto era de tinieblas, no podía haber entendimiento. ¿Sí? Por eso aún el universo tiene un orden y tiene un caos. No podía haber el entendimiento. Pero entonces Dios, ¿qué escogió? Estar en luz. Dice que luz inaccesible. ¿Para quién? Para los hombres. O sea, para los que se conocen como hombres naturales y no espiritual. Como Jesucristo hombre, el postrer Adán. Recuerde que antes nos identificábamos con el Adán caído. El primer Adán. Pero ahora, después de la cruz, a lo que él fue llevado a destrucción, ¿sí? Vino el postrer Adán, Jesucristo, el postre de la creación, o sea, la identidad celestial, la cual ahora pasamos a ser, ya no caídos, sino reconciliados con Dios. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Cristo es la luz. Entonces, ¿qué no hicieron? ¿Qué no hacen los principados? Que son todos esos... vamos a decirlo así, todo lo que hacen partícipes de las jerarquías del sistema religioso, todos esos predicadores, pastores, sacerdotes, y todo aquel que enseña y es gobernante de esas tinieblas. Por eso tú entras a ese lugar y te gobiernan, ¿sí? Porque tú lo has vuelto a ellos. ¿Por qué? Porque digo que tú lo has vuelto a ellos así, porque tú apruebas eso, apruebas esas jerarquías y ese control, ese sojuzgamiento que dijo, entre ustedes no sea así. ¿Sí? Los reyes de este mundo, ¿sí? Sojuzgan y someten a los pueblos, pero entre ustedes no sea así, que el mayor sea el que más sirve a todos. ¿Sí? Entonces, como tú apruebas ese servicio por ignorancia, porque tú también estás en tinieblas, ¿por qué? Porque te heredaron desde pequeño los designios de la carne, o sea, pensamientos que creíste voluntariamente, te dijeron eres pecador y decías amén, aleluya. Sí, te dijeron que era una llaga podrida
aleluya, desobediente, y tú decías, sí, sí, entonces tú formaste un carácter contrario, con designios contrarios de la carne, que son enemistad contra Dios. Ahora, dice Efesios 6:16, que cuando despertamos y Cristo nos alumbra, el resucitado y glorificado, recuerden que el apóstol dice que hemos muerto a la ley por el cuerpo de Cristo Jesús para que seamos del otro, del que resucitó de los muertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret estaba en un cuerpo en semejanza a pecado. ¿Por qué? Porque él venía a cumplir la ley, la circuncisión en perfección, para llevarla a su fin y traer el nuevo pacto, la ley del Espíritu, el régimen eterno. Recuerde que la ley del Sinaí fue añadida. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre era una piedra. ¿Sí? Y fue añadido, y fue un pacto con hombres, pero el nuevo pacto es de Dios y Cristo, o sea, de Dios consigo mismo en ti, porque Cristo está en ti. Por eso Él no te conoce según la carne, sino según el Cristo que eres internamente. ¿Sí? El verdadero ser tuyo, el ser perfecto, ¿sí? El cual se manifiesta de adentro hacia afuera, va haciendo que la mente, porque la mente se sujeta a Dios, ¿sí? El entendimiento, la verdad comienza a alumbrarte, Cristo, y comienza a sujetarse a Dios, y ella comienza a gobernar el cuerpo, porque ellos vienen con designios que no se sujetan a Dios y son contrarios. Entonces comienza la luz del entendimiento y de la gloria de Cristo, te alumbra y comienzas a gobernar tu cuerpo, ¿sí? Y hay una transformación en la mente que se lleva a cabo en la vida en sabiduría. Ahora, habla de que Efesios 6:16, el escudo de la fe, ¿sí? Pero ¿cuál fe? Recuerde que antes de la cruz no había fe, ¿sí? Entonces Pablo enseñó una fe, la fe que iba a ser revelada, la trató de enseñar, pero sabemos que en el evangelio de error, la reputación de Pedro, Juan, Judas y Santiago dañó la enseñanza del apóstol. ¿Por qué? Porque aquí le metieron fe con obras y él hablaba de una fe que no necesita obras. La misma que creyó Abraham, porque Abraham creyó antes de ser circuncidado. O sea, en el lapso en que él creyó y fue circuncidado, fue una fe que él creyó sin obrar. Pero cuando le introdujeron a la circuncisión por el pacto añadido, ¿sí? Por eso dice que para que sea padre de gentiles y de judíos, pero él era gentil. Abraham fue gentil, después fue que aparecieron añadidos los judíos, pero primero fue gentil. Entonces, al entrar en esa circuncisión, la fe tuvo que tener obras. ¿Por qué? Porque era la fe de Abraham, ¿sí? Se le hablaba y él dijo sí y obraba. Pero la fe que el apóstol Pablo dice, el escudo de la fe que apaga todos los dardos del maligno, todos los dardos de fuego del maligno, o sea, todos los dardos de tu ego. Porque ¿qué es el maligno? Los designios de la carne, que son enemistad con Dios. Recuerda que tú viniste con todas las herramientas de poder vivir una vida gloriosa, pero como esos designios son pensamientos que el entorno donde naciste se te metieron en la mente, porque hay un sistema religioso, un sistema político, un sistema económico que gobierna la tierra, ¿sí? Y que es basado ¿en qué? En designios de la carne. Por eso ninguno de esos tres sistemas, del cual primero es el sistema religioso, o sea, que de él nace todo el engaño, ¿sí? O toda la maldad en la tierra, por estos principados, potestades y gobernadores, o sea, todos esos que están predicando en tinieblas y se te dicen que son tus gobernantes porque están en sistemas denominacionales. Un sistema denominacional es un espíritu de dominación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos templos hechos por manos de hombres, ¿sí? Que ponen ahí afuera un título, ¿sí? Denominacional, entonces te ponen ese sello en la frente. Entonces tú comienzas a identificarte con ellos y ellos son principados y son tus gobernadores y se vuelven potestades porque después no quieres que te entre la verdad, sino que te afirmas en eso y resulta que ellos son los hijos de perdición. Comenzaron por estos hijos de perdición que introdujeron a los Gálatas al evangelio del error
y la multiforme desgracia de la enseñanza de ellos ha llegado hasta este tiempo y viven en el error. Entonces son los hijos de perdición que hacen perder a los que son escogidos y predestinados para la verdad. Pero los estamos llamando de esas denominaciones. Aquí no tenemos ningún título de la tierra porque sabemos que Babilonia ama los títulos. Nosotros gobernamos por encima de eso, porque no estamos apegados a filosofías terrenales que inculcan sistemas de hombre, sino estamos apegados a la sabiduría que descendió del cielo. ¿En quién descendió? En Pablo. ¿Qué sucede? Que él dijo que primero iba a venir la apostasía. ¿Antes de qué? De establecerse el conocimiento de la gloria. Porque él quiso darlo, pero como estos personajes, ¿sí?, lo consintieron su muerte, hicieron todo lo posible para que el apóstol muriera, porque el apóstol estaba introduciendo la realidad, la verdad de Dios, el por qué fue el cumplimiento de todas las cosas en la cruz de Cristo, por qué fue la consumación de los siglos ahí, ¿sí? Y esta verdad, este es el tiempo. Dice la palabra que en las primeras horas de la mañana del tercer día acabaré la maldad de mi casa. ¿Y cómo acabamos la maldad? Distinguiéndola. Cuando usted puede distinguir la maldad y cuál es el mensaje de la maldad, ¿sí? Que el mensaje de la maldad nos dice aquí que son falsos hermanos que nos quieren llevar a la esclavitud, ¿sí? Sacarnos de la libertad de Cristo. Y dice que aquí en el libro histórico de Mateo dice que son los que profetizan y echan fuera demonios y hacen milagros, ¿sí?, con poder engañoso. ¿Por qué? No es que la fe que es revelada no haga milagros. Ella hace milagros, pero sin imposición de manos. Ella hace milagros por la palabra, porque te da una verdad que te sustenta. Una verdad que te sustenta eternamente, porque la palabra sustenta todas las cosas. Pero ¿cuál palabra? La palabra de verdad, la que fue dicha en el tercer cielo por Jesucristo al apóstol Pablo. No hablamos de otra verdad. Esa es la verdad. Ese es el evangelio. El evangelio está encriptado en palabras, en sabiduría oculta, desde Romanos a Hebreos. ¿Sí? Dice, ¿cuál verdad? Mire esta verdad. Hebreos 2:14, no hay Satanás. Entonces, estos principados y estas potestades te quieren sacar a Satanás, te pasan al frente, ¿sí?, o te dicen que tienes espíritus malos. No, lo que tienes es ignorancia. Pero ellos gobiernan en esas regiones de ignorancia. ¿Cómo gobiernan? Por jerarquías, ¿sí? Son ministros incompetentes, disfrazados de pastores, de sacerdotes, de autoridades, gobernantes. Entonces esto es por jerarquía, ¿no? Hay unos principales de sinagogas de Moisés, porque ellos enseñan el siglo malo, ¿sí? Todo lo que Moisés enseñó y hasta que se conviertan a Cristo no dejarán de enseñar eso. Potestades, o sea, luego pasan a ser potestades, una jerarquía más alta, ¿sí? Gobernadores, entonces a ellos estos gobiernan a estos y a ti, si estás en ignorancia, de las tinieblas, de la ignorancia, de no conocer la gloria de Cristo, de no haber recibido el amor por la verdad, y esa maldad se multiplicó, y por eso hoy es el mensaje de Dios que te dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, Cristo te va a dar su mente para que no tropieces y estés en el entendimiento pleno. ¿Cuál Cristo? El resucitado y glorificado. Porque el que antes de la cruz habló todo en parábolas, pero el después de la cruz habló todo en palabras inefables de Dios, ¿sí? Que el hombre natural no puede comprender y se le impide porque tiene designios que formó desde que nació. No fue voluntad de él, pero las creyó voluntariamente, creyendo que lo que le hablaban era la verdadera vida. Y están contra Dios y no se sujetan y no pueden. Entonces no pueden entender. Por eso tenemos que saber que nos escogió y nos predestinó. ¿Para qué? Para entender la gloria. Y este es el mensaje que se va a comunicar a toda la tierra. Entonces, la fe que iba a ser revelada se apagó. ¿Por qué? Se apagó con la vida del apóstol Pablo, porque él dijo: cuando yo me vaya vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, lobos rapaces que te dicen que no existe Hebreos 9:26, que es que no hay pecado después de la cruz. Y esos lobos rapaces dicen que sí hay pecado.
estos principales, potestades y gobernadores que se disfrazan de predicadores, ¿sí? En toda la tierra, se disfrazan de eso, pero no te dicen la verdad, o sea, no te dicen lo que Cristo te dice. Esto no lo digo yo solamente, yo lo repito porque Cristo lo dice. Cristo dice que no hay pecado después de la cruz. ¿Por qué? Porque hubo remisión de estos una sola vez y para siempre. ¿Sí? Cristo te dice así, en Hebreos 10:14, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Cristo te dice así, Hebreos 2:14, no hay Satanás. Cristo te dice así, Efesios 1:3, bendecidos con toda bendición. Colosenses 2:10, completos en él que es cabeza de todo principado y potestad. Mire, cabeza de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están actuando bajo un poder engañoso. Y ahí, eso está en 2 de Tesalonicenses 2:10 y 11. Un poder engañoso que Dios le envió por no tener el amor por la verdad. Qué importante, amado hermano, es tener el amor por la verdad. Pero para tener el amor por la verdad, tú tienes que considerar que todo lo que te han dado es estiércol. Porque te han formado sistemas religiosos que comienzan desde nuestros progenitores, ¿sí? Al introducirnos a un engaño que está organizado de esta manera, ¿sí? Como en todo el sistema religioso de la tierra, que se disfraza de denominaciones, espíritus de dominación, ¿sí? Se disfraza de eso. ¿Por qué? Se disfrazan como hijos, como la higuera, ¿sí? Adán, cuando es destituido, se puso un vestido de hojas de higuera, como para hacer pasar de que él seguía siendo hijo. Pero vino Dios y le hizo un traje de ¿qué? De animal, de piel de animal, porque lo dejó en ese raciocinio de hombre natural, animal, ¿sí? Porque cayó el conocimiento. Entonces, el primer Adán fue destituido de la gloria, ¿qué? Del conocimiento del paraíso, que trajo nuevamente el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo, hombre, es el postrer Adán. ¿Sí? Jesucristo. Y eso es un conocimiento. El paraíso es un estado de conocimiento en la mente de Cristo, la cual gobierna nuestra vida y no nos hace vivir por filosofías políticas, religiosas, económicas, sino nos hace vivir por lo que está escrito. No te hace vivir por los designios del maligno, que son lo que aprendiste cuando naciste y has perfeccionado por el tiempo de vida que llevas en carne, ¿sí? Que te dice, te mete temor, miedo, enfermedad, y usted vive de la realidad de los sentidos. No, esto es de algo mayor, de algo que está escrito de ti, que tienes una fe dada, escogida y predestinada para ti, que apaga todos los dardos de fuego del maligno. O sea, todo lo que te dice tu ego, que es un mensaje malo para destruirte, los apaga con el poder de la fe revelada. Entonces esa fe revelada, el apóstol la pudo predicar poquito tiempo, pero ¿qué nos sirve a nosotros en este tiempo? Que quedó escrita en sabiduría oculta, en la verdad. Esto de que despiertas de tú que duermes, se lo dijo a los efesios. ¿Sí? Imagina una iglesia que Pablo ya estaba enseñando, pero que estaba dormida, porque le dice despiértate. Tú que duermes, dice, y levántate. O sea, estaba acostada, recostada. ¿Sí? Dice, de los muertos, o sea, estaba muerta. Dice, y te alumbrará Cristo. Por eso él hacía oraciones como esta. Voy a orar a Dios, el Padre, para que sean alumbrados los ojos del conocimiento, del entendimiento, y puedan recibir espíritu de sabiduría, entendimiento, para que puedan conocer cuál es la altura, la anchura y la profundidad del misterio. En otro lugar decía, de las riquezas de Cristo, que son insondables, inescrutables, el evangelio de la gloria. ¿Sí? O sea, toda la luz de la mente de Cristo. Entonces, estas potestades, ¿sí? Que son todas las organizaciones denominacionales, ¿sí? Y son las religiones, ¿sí? De antes de Cristo y después de Cristo, todas las religiones, ¿sí? Que no te dan la verdad.
¿sí? No te dan la consumación de los siglos, no te dan lo que Dios dice de ti. Dice, Colosenses 2:10, completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 4:12, firmes, perfectos y completos. Colosenses 1:13, nos libró de la potestad de las tinieblas, o sea, nos libró de la ignorancia. ¿Sí? Hoy estamos enfocándonos en eso, de poder distinguir la lucha. ¿Sí? Esto es un mensaje de lucha. ¿Contra quiénes? Principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo que predican la ley de Moisés y no saben. Están mezclando los dos evangelios, ley y gracia, como si fueran un solo evangelio. Y no saben que son potestades. Están echando fuera demonios creyendo que son las potestades. Y ellos tienen las potestades en la mente y las están transfiriendo. Están creando la maldad. Hermano, los malos, los malos que llevan la maldad física, ¿sí? Porque para que haya maldad en las regiones celestes tienen que estar habitando el pensamiento de la mentira en cuerpos. Los que llevan la maldad física, los que cometen toda clase de atrocidades, ya sea por medio de sistemas del hombre o individualmente en ciertos lugares de la tierra, transformados en guerras, en disputas, en todo por el amor al dinero, ¿sí? La ambición. ¿Nace de dónde? De estos principados. Ellos son los que producen esos pensamientos, ¿sí? Que se vuelven potestades en los cuerpos de los creyentes y viven haciendo los designios de la carne que son enemistad contra Dios. ¿Sí? Pero de aquí nace. ¿Y tú cómo lo puedes referenciar? Hermano, hablan en ignorancia, en tinieblas. ¿Sí? Hablan en tinieblas, no hablan la verdad. La verdad es que estás libre de Satanás porque no hay Satanás. La verdad es que eres perfecto porque con una sola ofrenda en la cruz te hizo perfecto para siempre. La verdad es que no hay pecado después de la cruz de Cristo. No hay pecado, tú no eres pecador, tú eres un espíritu hecho perfecto. ¿Sí? Tú eres la congregación de los santos. ¿Sí? El Dios y juez. ¿Sí? La congregación de los espíritus hechos perfectos para siempre. Entonces no eres ningún pecador, eres un espíritu hecho perfecto para siempre, porque no te conozcas según la carne, sino según el espíritu. No hay pecado. Los principados dicen que sí hay, las potestades dicen que sí hay, los gobernadores dicen que sí hay. Las huestes de maldad, o sea, los designios de la carne, te dicen a ti mismo que tú eres pecador. Pero Dios te dice que no, que con una sola ofrenda te limpió para siempre y que ya te libró. Ya te libró. No es que te va a librar, ya te libró. Tú no sabes que ya te libró. Hoy te estás enterando que ya te libró. Entonces comienza a caminar firme, perfecto y completo en el entendimiento. Por eso es bueno afirmar el corazón en la gracia. Bueno. Es bueno. ¿Por qué? Porque la gracia está en ti desde antes de los tiempos y de los siglos. Cuando el Espíritu te la hace recordar, es bueno que tú te afirmes en la palabra de verdad. No hay Satanás, no hay demonios, no hay enfermedad, no hay maldición. El acta de los preceptos que te era contraria fue destruida en la cruz. En la cruz se consumaron los siglos. El siglo malo, ¿sí? El siglo bueno de la gracia, se consumó. ¿Para qué? Porque Dios se mudó. Dios está en luz inaccesible. Dios ya no está aquí. Ahí estuvo en conocimiento antes de la cruz. Después de la cruz reveló todo el conocimiento. Y cuando tú formas a Cristo, consumas el misterio de la gloria que estaba oculto por los tiempos y las edades. Porque la consumación es que tú pases de creer en Jesús a saber que tú mismo eres Él. Bendecido con toda bendición.